bendecid su nombre, proclamad su grandeza, oh sí, por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Dilo, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre, proclama su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Te adoramos, Jesús, tú eres digno de toda alabanza, Señor. Aleluya, aplaudamos a Jesús. Él es digno. Aplaude fuerte a Él. Canta con nosotros. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Díselo a Él, toma mi vida, te pertenece. Solo a ti, Señor. Muy bien. Buenas tardes, familia. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia ahí en el Salmo 63? Gracias a Dios, bienvenidos sean todos. Qué alegría verlos. Espero que usted también diga lo mismo. Salmo 63. Voy a leer en este Salmo de David, en Nueva Traducción Viviente. Si no lo trae Nueva Traducción Viviente, escúchelo. No es pecado que no lo lea.
dice: oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Cómo eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Mis hermanos, este par de días han sido tiempos donde pues Dios me ha permitido ver la necesidad de una persona ahí, que bueno, pues hasta intentó quitarse la vida. Y cuando tú vas con esas personas y les das la palabra, te das cuenta cómo es un refrigerio, cómo es un agua viva realmente a una tierra seca, ¿no? A un corazón seco y árido donde no hay esperanza. Y cuando ves eso y dices: Señor, ¿cuántos necesitan tu refugio? ¿Cuántos no están así? A veces, ¿cuántos no están así con un corazón seco, vacío, sin esperanza dentro de la congregación, ¿no? Y que ni siquiera sabemos. Pero ¿qué estaría pasando David, no? Cuando dice que estaba en un desierto también allá y viendo todo lo desesperanzador que es estar en un desierto, ¿no? Y cómo su plenitud, cómo su confianza, cómo su clamor, su dependencia está en el Dios que le creó. Nosotros a veces es difícil experimentar o irnos a meditar de esta manera porque estamos rodeados de tantas cosas, ¿no? De tanta gente, de tanta tecnología, de tantos mensajes, de tantas llamadas, de tanto trabajo, de tanto ajetreo, de tantos carros, tanto. Y a veces ni oportunidad tenemos para querer depender de Dios porque tengo tanta ocupación. Y hay, en medio de toda esa gente, de todo ese ajetreo, hay gente que pues están deseando morirse, ¿no? Y nosotros tenemos que ser la luz y la sal. Sí sabía eso, ¿verdad? Ahora, para que nosotros podamos ser luz y sal, primero pues tenemos que tener al Hijo, ¿verdad? Tenemos que tener comunión con el Hijo. Tiene que estar nuestra copa. ¿Cómo debe estar nuestra copa? Rebosando. ¿Y cómo se hace eso? Necesitamos tiempo con Dios. Necesitamos depender de Él. Necesitamos ir a vaciarnos de nosotros y llenarnos de Él. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Y si usted tiene alguna razón, un motivo por el cual darle gracias, lo haga, pero no lo hagamos como lo hacemos normalmente. Tratemos de ir un poquito más allá, de decirle: Señor, mira, abre mi corazón, alumbra las partes oscuras de mi andar, de mi caminar, de mi vida. ¿Le decimos así? ¿Sí? Muchas gracias, Señor.
muchas gracias. Queremos entrar con acción de gracias, Señor. A ti no intentamos. Líbranos de intentar engañarte, Señor. Líbranos, Señor, aún de articular palabras, Señor, que no creemos y que no deseamos. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de fingimiento. Líbranos de caretas, Señor, de máscaras. Líbranos de hipocresía, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esta tarde pueda inquirir en cada uno de nosotros, pueda alumbrar, Señor, nuestro corazón, la oscuridad que pueda haber en algún rincón en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra carne. Permítenos, Señor, permítenos ver lo majestuoso que eres, lo bueno que eres, lo fiel que eres, lo confiable que eres, Señor, lo justo que eres, lo santo que eres, Señor. Pero no nos permitas verlo con el entendimiento nada más, sino con nuestro espíritu, Señor. Desármanos, Señor, desarma nuestros argumentos, nuestra resistencia. Talla la imagen de tu Hijo en nosotros, Señor. Talla la imagen de tu Hijo en nosotros, Señor. No necesitamos ningún otro bien. Tú eres el mayor bien, tú eres la mejor heredad. Tú eres, Señor, nuestro único sustento. Permítenos, Señor, permítenos honrarte esta tarde, pero también que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros al exponer tu palabra, Señor, al recibir tu palabra esta tarde. Ella puede obrar en nosotros eficazmente, Señor. Puede partir el alma, discernir, separar, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros y tallarnos conforme a su Hijo. Permítenos adorarte con todo nuestro corazón esta tarde, Señor. Lava nuestro corazón, como dijo David. Limpia nuestro corazón, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente, para poder ofrecerte, Señor, sacrificios puros, sacrificios limpios, manos limpias, Señor. Permítenos ofrecerte eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorarle y cantarle a Él, ¿sí? Le damos un aplauso a Jesús. Desea agua, te desea mi alma, tengo sed de ti. Es tu misericordia que la vida misma, prefiero tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito, solo pienso en ti. Seca que desea agua, te desea mi alma, porque mejor es tu misericordia que la vida misma, prefiero tu amor. Cuando amanece
solo pienso en ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, Señor. Dile. Solo quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma. A la sombra de tus alas cantaré tu amor, oh mi Dios, el amor es mejor para mí que la vida. Dile a él. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma, tengo sed de ti. Porque mejor es tu misericordia que en la vida misma, prefiero tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito, mi Dios. Soy muy feliz, soy muy feliz bajo tu protección. A ti me entrego, Señor. Dile, solo quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor, y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma apegada a ti. A la sombra de tus alas cantaré tu amor, oh mi Dios, el amor es mejor para mí que la vida. Dile, quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo, dile, yo anhelo. Y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero de tus alas cantaré tu amor, oh mi Dios, el amor es mejor para mí que la vida. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Dile, yo solo quiero adorar. Dile, yo solo
la sombra. En la vida quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor, y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma apegada a ti. A la sombra de tus alas cantaré tu amor. Oh mi Dios, fiel amor es mejor para mí que la vida. Consigue, Señor, lo que quieras en nosotros, Padre. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor, que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor, que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedir este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor, que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Díselo a él. Dame una nueva idea, una nueva visión,
Revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Dile, quiero discernir. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Dile, quiero. Quiero discernir y tus pensamientos, Jesús, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Nada ni nadie, nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Nada, nada ni nadie es mi convicción y es mi destino. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión y es mi destino. Y nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Gracias, gracias, buen Dios, gracias. Que nuestros ojos, Señor, que nuestro corazón, que nuestra devoción, que nuestra pasión se mantenga, Señor, puestos los ojos en ti. A pesar, Señor, de nosotros, vuelve, Señor, nuestro corazón a ti. Que tu buen espíritu, Señor, nos refresque, nos sustente, nos avive, nos despierte, nos impulse, Señor, a hacer tu voluntad, a amarte a ti, Señor, amarte a ti, amar al que tengo a un lado. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a dejar el lugar al portador de la palabra esta tarde.
Sí, sí. Muy bien, los niños pueden pasar, por favor, en orden. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Sí? Sé que es media semana, hermanos, pero el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos a ir al capítulo de Hechos, a Hechos, capítulo 13, versículo 13. Sí, Hechos 13:13. Cuando estén allá, díganme amén. Muy bien, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señales de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. A ver, levante las manos. ¿Cuántos varones israelitas hay aquí? Bueno, ¿cuántos temen a Dios? A ver, levanten la mano. Bueno, aquí estamos los temerosos de Dios, ¿verdad? Pues debemos de tomarlo de esa manera, hermanos, ¿sí? Este mensaje es para nosotros, preparado por el Señor, a los que tememos a Dios. Entonces, acompáñenme a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé gracia, para que recibamos su palabra y a mí para exponerla. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos das de tu palabra, Señor. Nos alientas, nos animas, Señor. Nos consuelas con ella, Padre. Te ruego que tú nos ayudes, Padre, nos des tu gracia una vez más para recibir tu consejo, Señor. Que seas tú, Padre, en medio de nosotros, que aprendamos, Señor, y crezcamos en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Te ruego que sea de edificación, Señor, que sea de bendición para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues continuamos la serie. La serie se llama Poder para Testificar. Este es el tema 35, si no me equivoco. Sí, vamos a ver Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. ¿Sí? Son varios versículos, así que esta enseñanza va a ser la parte 1. Con el favor de Dios, la siguiente semana tocaremos la parte 2, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco, las semanas pasadas vimos cómo es que el Espíritu Santo había escogido a Bernabé y a Saulo. ¿Sí? Estaban varios maestros y profetas reunidos en la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Sí? El Espíritu Santo los apartó para llevar a cabo una tarea especial, una tarea particular. Fue así entonces que comenzaron este viaje misionero, el que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Bueno, ellos estando en Antioquía de Siria, ahí van a aparecer las diapositivas, ¿verdad? Bueno, en Antioquía de Siria, siendo enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, ¿sí? Que es el puerto de Antioquía, ¿sí? Llevando consigo a Juan Marcos de ayudante. Entonces ellos navegaron hasta la isla de Chipre, ¿sí? Los apóstoles predicaron la palabra de Dios en las sinagogas desde Salamina hasta Pafos, ¿sí? Es decir, que atravesaron toda la isla. Ahí se ve la isla de Chipre, llegaron a Salamina y recorrieron hasta el otro lado, hasta Pafos, ¿sí? Ahí en Pafos fue donde se suscitó aquel encontronazo contra el mago Elimás, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo que le pasó? Dice Lucas que era un falso profeta, mago judío, que procuraba evitar que el gobernador Sergio Paulo recibiera el evangelio. Lo describe
terrible, ¿no? A este señor. No sé quién fue más fuerte con Elimás, y Lucas o Pablo, ¿verdad? En su descripción, ¿no? Falso profeta, judío, mago, etcétera, ¿no? Bueno, sabemos cómo terminó esa historia. Elimás siendo cegado por la mano de Dios y al gobernador Sergio Paulo creyendo en la doctrina del Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué podrá estorbar los planes de Dios? Si contra todo pronóstico el Señor nos alcanzó, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos el Señor los alcanzó? ¿Sí? Sobrepasó nuestras circunstancias y nos lavó con la sangre del Cordero. Limpió a grandes y a pequeños, a sabios y a sencillos, a jóvenes y a viejos, ¿no? Todos aquellos quienes se humillaron y reconocieron su necesidad de Él, aquellos que creyeron en el Evangelio. Sin embargo, así como el Señor es misericordioso con aquellos que reconocen su humillación y creen en el Evangelio, bueno, también el Señor no tendrá misericordia a aquellos que deliberadamente se declaren enemigos del Evangelio, así como Elimás el mago, ¿sí? Aquellos que estorben incluso para que otros conozcan la verdad. Estos tarde o temprano recibirán la retribución de su extravío, ¿sí? Recordemos lo que dice en Romanos 1:18. Se los leo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar de una vez con el tema. Vamos al versículo 13 del capítulo 13, ¿sí? Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, ahorita quiero detenerme un poquito en el nombre, ¿no? Habíamos visto en las semanas pasadas que se mencionaba como Saulo, ¿no? Saulo. Ahora ya vemos que desde el capítulo 13 ya se está mencionando como Pablo, ¿sí? Ahora, ¿será que Dios le cambió el nombre? ¿Será acaso alguna profecía o qué sé yo, no? Bueno, vamos a indagar un poquito. Saulo viene siendo en el español que fue traído del griego Saulos, ¿sí? O sea, fue una traducción del griego. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y a su vez, el nombre Saulos del griego viene a ser una helenización del nombre hebreo Shaul, que viene siendo Saúl, ¿sí? Es decir, del hebreo Shaul se tradujo Saúl, ¿sí? Como el primer rey de Israel. Pero cuando se tradujo para el Nuevo Testamento, que es Saulos en griego, se tradujo Saulo. Pero Saúl y Saulo es el mismo nombre, ¿sí? Entonces, para tener eso en mente, bueno, algo similar ocurre con el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús viene a ser del griego, viene del Jesús, no sé realmente cómo se produce, pero viene de ese griego, ¿verdad? De ahí traen Jesús. Bueno, pero en el arameo es Yeshua, lo habrán escuchado. En el español se traduce como Josué. Es decir, que Josué y Jesús vendría a ser el mismo nombre. Ahora, esto es a grandes rasgos, nada más es para tocar un punto, ¿no? Entonces, esta diferencia es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, debido a que se escribieron en distintos idiomas. Recordemos, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Ahora, por eso tenemos Saulo, Saúl, Jesús, Josué, Jonahán en hebreo y Juan en griego, ¿sí? Bueno, viene a ser el mismo nombre. Ahora, ¿qué con esto? Bueno, la mayoría conocía al apóstol como Saulo, ¿verdad? Se mencionaba antes como Saulo. ¿Por qué? Porque este viene a ser el nombre hebreo del apóstol. Es decir, se conocía como Saulo debido, bueno, él era hebreo de hebreos, todos lo conocían como el rabino Saulo, ¿verdad? Pero ahora está entrando a un territorio que va a ser grecorromano, es decir, va a ser enviado a los griegos. Entonces, ese podría ser una de las razones por las cuales, en lugar de seguirse llamando como Saulo, opta por llamarse como Pablo, ¿sí?
Al parecer esto es un deseo también del apóstol Pablo, porque ¿cómo es que se describe él en sus propias cartas? No se pone como Saulo, sino se pone como Pablo, ¿no? Ahora, ese era el círculo primero que tenía Saulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era perseguidor de la iglesia, asolaba la iglesia, ¿sí? Entonces el círculo que estaba manejando era mayormente judío, ¿verdad? Entonces el nombre judío venía bien. Pero ahora fue enviado a los gentiles, por lo tanto el nombre pues quedaba mejor en el asunto de como Pablo, ¿verdad? Ahora, en Hechos 13:9 dice, un poquito antes de nuestro pasaje, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, eso es lo que dice Lucas, ¿sí? Entonces no es un cambio de nombre, ¿sí? O es algo que ocurre después de su conversión. Si recordamos, su conversión fue tiempo antes, como unos 14 años antes, como para haber dicho, bueno, de Saulo a Pablo, ¿verdad? Como le ocurrió a otros personajes de la Biblia, ¿verdad? Tenemos a Abraham y Abraham, ¿sí? A ver, ¿qué otro nombre tenemos también por ahí? Saraí y Sara, ¿verdad? Jacob e Israel. Bogdan sí se sabe todos. Bueno, entonces, todo parece indicar que esto tiene que ver con la encomienda que el Espíritu Santo le había dado al apóstol acerca de esta tarea en particular por la cual él fue apartado, ¿sí? Ahora, si checamos el significado del nombre, Saúl o Saulo significa pedido o solicitado, ese es el significado del nombre. Ahora, este nombre encaja perfectamente con el rey Saúl, por cuanto él fue pedido por el pueblo a Samuel, si se acuerda de la escritura, ¿verdad? Para que fuese rey sobre el pueblo de Israel, o sea, ellos pidieron un rey y se les fue dado. Ahora, sin lugar a duda, también el apóstol Pablo fue pedido, es decir, de seguro Dios contestó la respuesta de muchas oraciones con su persona, con aquellos que rogaban, por ejemplo, la persecución que había en ese entonces a manos de Pablo. Bueno, de seguro muchos hermanos oraron, ¿sí? Y Pablo fue la respuesta, ¿no? También el evangelio que fuera a alcanzar a lugares lejanos, bueno, Pablo fue la respuesta. Entonces podemos también decir que encaja bien el nombre de Saulo. Sin embargo, como ya dijimos, el apóstol prefirió el nombre de Pablo, que significa pequeño, lo sabemos, ¿verdad? Curiosamente, es cuando más iba a crecer la fama y el alcance del ministerio del apóstol, es cuando él se hace llamar pequeño, ¿sí? Visto por el lado práctico, como les mencionaba, el ministerio del apóstol que había sido encomendado ahora se extendería por todo el imperio romano, por lo que pasaría de ser el círculo judío al mundo greco-romano, por lo que hace mayor sentido utilizar ese nombre, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios 9, del 20 al 21, dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, entre paréntesis, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, esto es, a los gentiles, ¿sí? Medio trabalenguas, ¿no? Pero el punto es de que Pablo se acercó de tal manera para alcanzar a dicho grupo de gente, ¿no? En este caso él iba a los gentiles, por lo tanto no usó un nombre judío. Continuamos, versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, ¿sí? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, si vemos, continuamos con las diapositivas, ¿verdad? De Pafos arribaron a Perge, es decir, salieron de la isla y se fueron hasta Perge, ¿verdad? Ahora, esta situación también para poner un poquito en contexto acerca del viajar, ¿verdad? Ahorita, ¿cuántos les gusta viajar? A ver, ¿cuántos tienen la oportunidad de hacerlo muy a menudo? No está complicado, ¿verdad? Pero, bueno, imagínense en aquel tiempo, ¿sí? Tiene sus implicaciones el viajar, ¿verdad? Todo lo que tienes que tener en cuenta. Bueno, ¿cuánto más en el primer siglo? Ya sea por mar o por tierra, aquellos que se aventuraran a dejar su hogar e ir a otras tierras normalmente lo hacían
solo por asuntos de necesidad, ¿sí? Ser extranjero, en primer lugar, te ponía en una situación muy vulnerable. Al no tener el respaldo cercano de tu país, además los caminos eran peligrosos, era común ser asaltado por ladrones, así que lo que hacían era viajar de noche y entre varias gentes en caravanas para cuidarse los unos de los otros. Ahora, los hoteles pues no existían como tal, ¿no? Se llamaban en algunos lugares los mentados o los mencionados mesones, ¿verdad? Bueno, esto pues simplemente les ofrecía de un techo o unas paredes de lona, ¿sí? Y esto les servía simplemente como refugio. Algunos tenían paja para los animales, pero no es las comodidades que tenemos hoy en día, ¿sí? Ahora, ni qué hablar del riesgo que era navegar por mares, ¿sí? Sin brújulas, sin timones sofisticados, ni motores. ¿Quién se quiere aventurar un viajecito de esos, no? Las naves eran movidas a remo, con velas y timones primitivos. Ahora preguntémosle al apóstol Pablo acerca de sus viajes misioneros, ¿sí? En 1 Corintios 11, del 25 al 27. Si gusta acompañarme para allá, ¿sí? ¿Me regalarían un poquito de agua? Por favor. Ay. Gracias. Voy a tapar la marca. Muy bien. Dice, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué. Cité mal. A ver. Segunda de Corintios 11, del 25 al 27. Ok. 3 veces dije la cita. 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Estas 3 veces lo conocemos, ¿no? Se dice, es un hebraísmo, me parece, para decir muchas veces, ¿no? Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, en el taller, en la oficina, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Como lo mencionaba hace un momento, por lo regular, los viajes se hacían solo por asuntos de necesidad. Ahora, predicar el evangelio, hermanos, ¿será un asunto de necesidad? Pues aparentemente para los apóstoles y para el Espíritu Santo, que fue quien los envió, sí lo era. Y luego, como dicen, ¿no? ¿Lo es para nosotros? ¿Es un asunto de necesidad? Ahora, pongámonos a meditar, ¿sí? En sentido metafórico. Nosotros zarpamos todos los días sin saber si vamos a arribar, ¿sí? Ahora, roguemos que el Señor encuentre en nosotros razones que valgan la pena a la hora de partir. No sea que estamos yendo a salir de nuestra casa y por el afán del día a día simplemente, y no con un propósito, ¿verdad? Muy bien. Decíamos en el versículo 13 que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces Juan Marcos se apartó, ¿sí? Este Juan es el que se le atribuye, o la tradición le atribuye el evangelio de San Marcos, ¿sí? Se hace alusión en él en Hechos capítulo 12, versículo 12, cuando Pedro es liberado de la cárcel y se dirige a la casa de su madre María, ¿sí? Pedro va a la casa de la mamá de Juan Marcos, ¿sí? Dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, esto nos da un inicio de que su familia formaba parte de la comunidad de creyentes, ¿sí?
más adelante, en el versículo 25, habla de cuando Bernabé y Saulo se lo llevaron a Antioquía después de haber cumplido su servicio en Jerusalén después de la muerte de Herodes, ¿sí? Vemos acá entonces que tenía una cercanía con Bernabé y Saulo, ¿sí? Lo volvieron su acompañante, probablemente por la confianza en él, tenía cierto parentesco Bernabé y Marcos. Pablo menciona este parentesco en Colosenses 4:10, ¿sí? Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, ahí Pablo está mandando saludos, ¿no? Ya al final de la carta, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, muy probablemente, pues, se esté refiriendo precisamente a este Juan Marcos, ¿verdad? Ahora, después de haber sido encomendados para el viaje misionero, Bernabé y Saulo toman a Marcos ahora como su ayudante y no solo como un acompañante más, ¿sí? Vemos poco a poco a Marcos incorporándose a la dinámica del ministerio, ¿sí? Va siendo probado y le van dando responsabilidad. En la isla de Chipre fue testigo de todo lo que aconteció con Elimas, de su ardua labor que conlleva el predicar la palabra. Pues ese trayecto en la isla de Chipre pues no es nada corto, ¿no? Y se lo aventaron como en una semana. Entonces ahí iban, o sea, era un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Ahora, pero algo pasó cuando llegaron a Perge, ¿sí? Ahí es donde él decidió ir a casita, ¿no? Ir hasta Jerusalén, porque no solamente dejó la misión de Bernabé y Saulo, no fue a regresar a su iglesia en Antioquía, se fue hasta Jerusalén, a la casa de su mami, ¿no? Tal vez. Entonces, de hecho, el libro de los Hechos no registra la razón por la cual Marcos se apartó, pero sea cual sea la deserción de él, definitivamente desanimó al equipo, ¿no lo cree? Y además, esto formaría una grieta entre Pablo y Bernabé, que terminaría fracturando su relación años más adelante, ¿sí? De hecho, pues, spoiler, ¿no? Pablo y Bernabé se separan para el segundo viaje, precisamente por Marcos, ¿no? Ahora debemos de tomar esto en cuenta porque muchas veces creemos que nuestra vida espiritual solamente afecta a nuestra persona sola, ¿sí? No, pues yo y Dios, ¿verdad? Y no es así. Nuestra fortaleza o debilidad espiritual afecta considerablemente a nuestro prójimo. Podemos ser de bendición para los cercanos o desanimar a los que están a nuestro alrededor, que en un futuro esto provocará contienda entre los hermanos. Ahora, la Biblia sí da testimonio de que Juan Marcos reconoce su error y vuelve a poner su vida al servicio al Señor y de la iglesia, pero ese episodio debió haberles costado mucho a Bernabé y a Pablo, ¿no lo cree? Estar en esa situación, estar compañeros, equipos, predicando el evangelio y uno dice, pues yo me voy, ¿no? Entonces eso genera una carga más, ¿no lo cree? Entonces que el Señor nos dé su gracia para permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Porque al final de cuentas es el Señor quien hace la obra. Versículo 14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, ¿sí? Después de que Juan Marcos los dejara, no se quedaron mucho tiempo a hacer obra misionera en Perge. Eso lo harían más adelante, cuando venían de regreso, ahí predicaron en Perge. Pero volvemos con las diapositivas. Estaban en Perge y fueron a Antioquía de Pisidia, ¿sí? Esta ciudad, junto con Iconio, con Listra y con Derbe, pertenecen o están dentro de la provincia romana de Galacia, ¿sí? Tengamos esto en mente porque es a estas iglesias que Pablo les escribe en la carta a los Gálatas, ¿sí? Son las iglesias que Pablo y Bernabé fundaron cuando pasaron por esos lugares. Entonces, es muy interesante relacionar lo que leeremos en lo que resta de la carta de lo que resta de Hechos 13 y 14 con lo que dice en la carta a los Gálatas, ¿sí? Recordemos, la carta a los Gálatas es una carta pues, que atañe el asunto contra los judaizantes. Y precisamente es lo que vamos a ver en estos sucesos, ¿sí? Hechos 13 y 14, vemos cuál fue el conflicto principal, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿verdad?
Ahora dice que entraron a la sinagoga en un día de reposo y se sentaron, ¿sí? Este es un patrón en Pablo y sus acompañantes. Cuando llegaban a una ciudad, las sinagogas eran el punto de contacto, ¿sí? La sinagoga es el lugar de reunión de los judíos de aquella época. Ahí se exponían las escrituras en Shabbat, o sea, el sábado, y el pueblo se reunía para recibir la instrucción de Dios. Entonces, Pablo, sabiendo que las escrituras dan testimonio de Cristo, cuando él asistía ahí, trazaba una línea desde cualquier pasaje que se leyera hasta Cristo, de tal manera que las sinagogas era el lugar ideal para predicar el evangelio, primeramente a los judíos y a los temerosos de Dios que asistían en la sinagoga, después en donde hubiese oportunidad de hacerlo, ¿sí? Ahora, esto era al principio. Vemos que poco a poco se va haciendo más intensa la persecución, que ya no podían ingresar a las sinagogas, ¿sí? Entonces, ahora en las sinagogas era común que el que presidía la lectura de la Torá, el Tanaj, lo que corresponde para nosotros, el Antiguo Testamento, se le diera lugar a un maestro de la ley que estuviera asistiendo en esa sinagoga o que la estuviera visitando. ¿Se acuerdan un pasaje en donde Jesús asiste a Nazaret, a una sinagoga, y le permite que lea una parte en las Escrituras, que era el rollo de Isaías, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasó. Reconocieron al rabino Saulo y dijeron, ¿tienes alguna palabra para nosotros? Habla, ¿verdad? Entonces, Pablo, pues ni tarde ni perezoso, ¿no? Se levantó y les pidió a todos que guardaran silencio, pero no para tomar honores para sí, sino para cumplir con esa tarea particular a la cual fue encomendado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo aprovechaba cualquier oportunidad para predicar el evangelio. Pablo dijo así en el versículo 16. Bueno, leemos desde el 15 hasta el 16, ¿sí? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y a los que teméis a Dios, oíd. ¿Sí? Menciona dos grupos, ¿verdad? Israelitas y los que teméis a Dios. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, los israelitas se refieren a aquellos a quienes fueron hechas las promesas de libertad y redención, o sea, el pueblo escogido de Dios. Ahora, es curioso, los temerosos de Dios se mencionan en el Nuevo Testamento. Bueno, ellos son los gentiles como Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Bueno, ellos no pertenecían al pueblo judío, debido a que para permanecer al judaísmo había un sinfín de requisitos que debían de cumplir, además de la circuncisión. O sea, no era nada más la circuncisión y órale, ya estás adentro. No, era todo un proceso. Entonces, algunos de los griegos o de los gentiles que asistían a la sinagoga estaban en proceso de hacerse prosélitos, pero la gran mayoría simplemente se les pedía que se abstuviesen de inmoralidades sexuales y de idolatría para poder asistir. ¿Sí? Las sinagogas de algunas ciudades en su mayoría asistían temerosos de Dios, o sea, como ya estaban muy lejanas de Jerusalén, ya no eran tanto los judíos que asistían, sino eran muchos gentiles, y ellos sostenían la obra, ¿sí? Entonces les permitían estar ahí, pero de ladito, ¿no? Con que apoquines para mantener la obra, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso, lo leí acerca de los temerosos de Dios. Dice, a los temerosos de Dios los podías ver allí, de costado a la asamblea, normalmente escuchando sentados en unos de los bancos laterales de piedra o mármol, adosados a las paredes laterales de las sinagogas, en evidente apartamiento de la concurrencia y sin participar del rito, pero sin que significara oposición, sino una prudente diferenciación. Allí, al costado de la asamblea, en crispado silencio y resignada soledad, admiraban la verdad como si se admiraran las cosas inalcanzables, o quizás es mejor decir, las cosas sobre las que han aceptado que no son para nosotros. ¿Sí?
Ellos no podían participar, pero ahí estaban. ¿Sí? Tengamos también esto en cuenta, nos servirá para la segunda parte de la enseñanza, también en esta, pero para la segunda parte, ¿sí? Estos temerosos de Dios, ¿sí? Dios escuchó sus oraciones, ¿sabe? Muy bien, versículo 17. Hechos 13, 17. El Dios de este pueblo, aquí ya está hablando Pablo, ¿sí? Les dice, varones israelitas y a los temerosos de Dios, oíd. El Dios de este pueblo, el Dios de este pueblo de Israel, lo escribí mal, perdón. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. O sea, con victoria, ¿no? Brazo levantado. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia a su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Sí, esto es lo que comenzó diciendo el apóstol Pablo. Ahora, probablemente en ese día se leyó algún rollo de una porción de Éxodo, por ejemplo. Entonces Pablo tomó de lo que empezaron a hablar en el texto, en las Escrituras, y de ahí lo apuntó hacia Cristo. ¿Sí? Y esto es lo que debemos de hacer, hermano, con las Escrituras, poder apuntar a Cristo, porque estas dan testimonio de Él. Eso es lo que dice Jesús. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo comienza desde la elección de Dios a los patriarcas, Génesis, después de la liberación del pueblo en Egipto, en Éxodo, después habla del tiempo que estuvieron en el desierto, que esto abarca lo que es Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y en el versículo 19 habla de la conquista de la tierra de Canaán, ¿sí? Esto está en Josué. Después nos habla del periodo de los jueces, llegando hasta Samuel, quien ungió al rey Saúl. Este fue quitado por Dios y levantó por rey a David. Esto lo encontramos en Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas. Ahora, ¿por qué se detuvo con David? Bueno, él tenía un vínculo directo con el Mesías, ¿sí? Había unas profecías dadas a David que vendría el rey, ¿verdad? Vendría de la descendencia de David. Entonces, dada que fueron esas promesas a David, por lo tanto hace ese salto hasta Jesús, que es el cumplimiento de estas promesas, ¿sí? Ahora, si prestamos atención, vemos el énfasis que hace Pablo. A ver, ¿quién me puede decir qué énfasis hace el apóstol Pablo en esta porción? ¿Sí? Es decir, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado les sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Sí? Si no somos cuidadosos, nos damos cuenta de que siempre está hablando de lo que Dios hace con el pueblo. ¿Sí? No menciona y Moisés lo sacó, y no menciona. Está diciendo, versículo 17, Dios escogió a los padres, Dios enalteció al pueblo, Dios los sacó de Egipto con brazo levantado. Versículo 18, Dios soportó al pueblo en el desierto. 19, Dios destruyó a las naciones de Canaán. Dios le dio al pueblo su territorio. Versículo 20, Dios le dio jueces. Versículo 21, Dios les dio a Saúl por rey. Versículo 22, Dios les levantó por rey a David. Dios dio testimonio de David, hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 23, conforme a las promesas, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Nos damos cuenta? ¿Quién es el que hace la obra, hermanos? ¿Sí? Es Dios obrando en su pueblo de principio a fin, Dios prometiendo y cumpliendo sus promesas, siendo Jesús la culminación de su obra de redención cuando Él dijo, consumado es.
Él es, hermanos. En Él está centrado nuestra fe y nuestra esperanza. A pesar de la necedad del pueblo, eso no impidió que Dios en su gran misericordia y bondad derramara toda su gracia en Jesús a favor de su pueblo. Muy bien, versículo 24, ¿sí? Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Pablo menciona el ministerio de Juan el Bautista para recordarle a la gente la necesidad del arrepentimiento. El pueblo judío tenía la conciencia de pecado, ¿sí? Pero es necesario recordarlo. Si se habla de un Salvador, pues ¿salvación de qué, verdad? ¿Sí? Bueno, Jesús murió por tus pecados, bueno, pero ¿por qué? O sea, si yo no soy tan malo, ¿no? Es necesario que el ser humano reconozca y se humille delante de Dios. Solamente así Él puede reconocer la salvación, Él puede mirar la salvación, ¿sí? Ahora bien, también menciona Pablo el ministerio de Juan el Bautista porque fue bastante conocido, ¿sí? Se dice que fue muy popular en su tiempo o llegó a ser incluso más popular que el ministerio de Jesús, ¿sí? Por lo que no es de extrañar que esa gente a la cual Pablo estaba compartiendo haya escuchado de Juan el Bautista, ¿sí? Pero lo que hace Pablo es resonar las palabras de humildad y reconocimiento de Juan el Bautista hasta hacia Jesús de Nazaret, ¿sí? Recuerden, Pablo está apuntando a Cristo. Pablo no está perdiendo la idea, es decir, se remonta desde allá, pero sigue apuntando a Cristo, ¿sí? Desde David los llevó a Cristo y luego habló de Juan el Bautista para que apuntara también a Cristo, ¿sí? Versículo 26 al 28 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ahora Pablo vuelve a enfatizar para quién es este mensaje: a los hijos del linaje de Abraham, es decir, los israelitas, y a los temerosos de Dios. La palabra de salvación es enviada a todos, hermanos, por cuanto el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Así que si alguien les dice lo contrario, no les crean. El corazón del Señor es que todos alcancen la salvación. Sabemos que no todos serán salvos, pero ese es el corazón de Dios, ¿sí? Ciertamente la salvación vino por los judíos, pero solo aquellos que reciban la palabra con fe alcanzarán la salvación y el perdón de sus pecados. Ahora, la declaración que está haciendo Pablo no es poca cosa. Él acaba de afirmar que los dirigentes de Jerusalén, de donde se dictaba la norma en el judaísmo, donde estaba el templo y las principales escuelas rabínicas, la casa de los fariseos, ellos no conocían las escrituras. No está hablando de los romanos o de Herodes, sino del mismísimo Sanedrín. Lo mismo les dijo Jesús en su cara. Juan capítulo 5, versículo 39 al 47, se los leo en la Biblia de las Américas. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les da vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Sí,
Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que digo? Quienes tendrían que haber reconocido a Jesús no lo hicieron, sino todo lo contrario. Lo tuvieron por malhechor y sin darse cuenta clavaron en una cruz de maldición a su Mesías. La provisión del Señor y su fidelidad, la luz verdadera se presentó en persona delante de ellos y lo menospreciaron, tal y como lo dice Juan. Sí, ahí en Juan capítulo 1, del 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tan sencillo será cometer el mismo error que ellos? Al menospreciar la sabiduría nos quedamos cortos de entendimiento y sin discernimiento nos volvemos susceptibles al engaño. Tengamos cuidado, porque pudiera ser que estemos alabando al lobo y apedreando al pastor, u obedeciendo a la serpiente y rebelándonos ante el Creador. De todo lo que hagamos daremos cuentas al Señor, así como los que gritaron aquel día: crucifíquenle. Mateo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pilato entrega a Jesús para crucificarlo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondieron todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero nada de esto estaba ajeno al conocimiento anticipado del Señor. Desde el principio supo lo que acontecería con Él, sin embargo Él nos amó. Incluso antes de habernos contaminado con el pecado, Dios ya se había provisto de cordero para el sacrificio. Incluso antes de la fundación del mundo, el Verbo ya se había determinado sufrir y padecer en una cruz para salvarnos. ¿Qué puede hacer el hombre ante los planes del Señor? Dios le concedió al hombre, sí, la responsabilidad de creer o de rehusar creer. Pero el Señor nunca dejará de recibir gloria y alabanza de su pueblo, y su justicia es satisfecha por la eternidad. Versículo 29, ya estamos entrando con la conclusión. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Jesús de Nazaret realmente caminó por esta tierra, hermano, hace 2000 años. No es ficción, no es un delirio colectivo. Su transitar por este mundo es un hecho histórico que podemos constatar. Jesús de Nazaret anduvo predicando en el desierto, en el templo, en las playas, en los caminos, en las sinagogas, en las casas, anunciando el evangelio y la llegada del reino celestial. Jesús de Nazaret sanó a muchos enfermos, hizo milagros y predicó con tal denuedo que las multitudes se agolpeaban para poder estar en su presencia. Jesús de Nazaret fue traicionado por uno de sus discípulos y fue entregado a las autoridades judías, quienes veían en él una amenaza directa a sus intereses corruptos. Jesús de Nazaret fue sentenciado a morir crucificado por Poncio Pilato, al verse él presionado debido a la muchedumbre judía que no podía soportar que Jesús siguiese con vida. Jesús de Nazaret fue crucificado alrededor del año 30 de nuestra era y fue declarado muerto horas antes de la festividad de la Pascua. Pero al tercer día, hermanos,
Al tercer día su tumba quedó vacía. ¿Puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Muchas personas comenzaron a testificar lo que habían visto. Lo vieron con vida nuevamente. Los discípulos que anduvieron con él vivieron el resto de sus vidas afirmando que Jesús de Nazaret estaba vivo, aun a pesar de que esto les costó la vida. Jesús de Nazaret está sentado a la diestra del Padre, preparando moradas celestiales para todos aquellos que han puesto su confianza en Él como el único pago para el perdón de sus pecados. Acompáñame a Filipenses 2, del 5 al 11, por favor. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Podemos dar otro aplauso a nuestro Dios? Tú mereces toda la gloria, Señor. Tú veniste por nosotros, Padre. Haya en nosotros este mismo sentir. Sí. Ahora, hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que ya no puedo más. De hecho, todavía el apóstol Pablo no llega al centro del Evangelio. Ahí está presentando nada más a Jesús. Es decir, primero apunta a Jesús, luego los presenta. Todavía falta la defensa de la resurrección, el Evangelio y aparte la reacción del pueblo en Antioquía de Pisidia. Entonces, pues oramos dándole gracias al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amado Hijo Jesús. Gracias por haber venido, Señor, por nosotros. Sin lugar a dudas, Señor, no merecemos tu amor, no merecemos tu misericordia, Señor, pero esto solamente te exalta a ti, Señor, y no a nosotros. Queremos darte toda la gloria, Señor, siempre. Ayúdanos, Padre, a comprender, a entender, Señor, más a fondo cada día este Evangelio, Señor. Es muy fácil olvidarlo, Señor. Los Gálatas se olvidaron pronto de ello, Señor. Pero tú eres quien hace la obra en nosotros, Señor. Afírmanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por los méritos de Cristo, Señor. Amén.
Amén.